La película comienza llevándonos hasta París, donde Dries, un morocho ex convicto, trabajaba cuidando a un millonario llamado Philip. Una noche, Dries conducía por las calles de París paseando a Philip y como se aburre del tráfico, empieza a conducir de manera imprudente, rompiendo los límites de velocidad e ignorando las señales de tránsito. Algo anda mal. Obviamente, esto atrae la atención de la policía, que termina emboscándolo, y cuando lo obligan a bajar del vehículo, Dries comienza a reclamarles en tono muy agresivo, diciéndoles que corría porque Philip no podía moverse y como estaba muy enfermo, lo estaba llevando al hospital. Los oficiales encuentran la silla de ruedas de Philip y al verlo supuestamente convulsionando, deciden escoltarlos al hospital, sin saber que todo era una broma pesada de Philip y Dries. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Estos dos amigos se conocieron hace algunos meses, cuando Philip buscaba a un nuevo cuidador, pero ningún candidato terminaba de convencerlo. En eso, Dries irrumpe en el lugar y a pesar de que no era su turno, les dice que solo quería que le firmaran unos documentos, ya que así podría cobrar su seguro de desempleo. Como Philip encuentra aquella situación bastante divertida, le pide a Dries que recoja sus documentos firmados al día siguiente. Entonces, vemos que Dries vuelve a su humilde hogar, donde vive junto a sus hermanos menores. Más tarde, mientras Dries espera a que llegue su madre, ve por la ventana que uno de sus hermanos llamado Adama llega en un vehículo bastante extraño y cuando entra a casa dice que venía de la escuela, haciendo que Dries sospeche que andaba en negocios turbios. Por la noche, llega la madre de Dries y él le regala una joya que robó de la casa del millonario. Luego, Dries le oculta que estuvo en la cárcel, diciéndole que desapareció 6 meses porque estuvo de vacaciones, pero su madre no estaba feliz de verlo, porque en todo ese tiempo no se comunicó con ella, y ahora aparecía como si nada, así que lo echa diciéndole que nunca más volviera. Dries pasa la noche bebiendo con amigos y al día siguiente, cuando va a la mansión de Philip por sus documentos firmados, se sorprende al ver que una empleada del millonario llamada Yvonne le enseña el lugar, explicándole la rutina diaria de Philip. Luego, ella le muestra la que sería su lujosa habitación. ¡Qué elegancia la de Francia! Y finalmente lo lleva con Philip, que le ofrece firmarle sus documentos o darle la oportunidad de trabajar con él, y Dries acepta quedarse un mes a prueba. Después, Dries se instala en su nueva habitación, y cuando llega la hora de aprender cómo cuidar a Philip, Dries se queja al saber que debía bañar a Philip y limpiarlo después de que vaya al baño. Finalmente, Dries termina aceptando sus funciones y le toma poco tiempo acostumbrarse a la rutina de Philip, que incluía organizar su correspondencia y jamás tocar sus cartas confidenciales. Sin embargo, no todo era trabajo para Dries, pues también tenía tiempo disponible para pasarla bien con algunas acompañantes. Cierto día, Dries debe trasladar a Philip en la parte trasera de una camioneta, pero el morocho se opone a llevarlo como si fuera cargamento, así que se rebela y sorprende al millonario subiéndolo en uno de sus lujosos vehículos. Pronto, las cosas se ponen un poco violentas cuando ellos intentan salir de la mansión, porque el auto de un vecino estaba estacionado en la entrada, por lo que Dries amenaza al sujeto para que mueva su vehículo. Luego, Dries lleva a Philip al museo donde se sorprende al descubrir que algunas obras muy simples podían costar miles de dólares. En el museo, Philip ve a un pariente suyo que estaba muy preocupado porque Dries era un violento ex convicto, pero a Philip eso no le importaba, porque el morocho era el único que lo trataba de manera normal sin mostrarle lástima. Más tarde, mientras Dries cena con Yvonne, escucha que Philip le dicta una carta a su asistente en privado. Entonces, Yvonne le explica que las cartas confidenciales que Philip recibía eran de una mujer llamada Eleanor, con quien el millonario se escribía desde hace 6 meses. Luego, Dries se retira a dormir y en eso escucha que Philip tenía problemas para respirar.
así que va a su habitación para atenderlo. Philip le dice que necesitaba tomar aire y Dries lo abriga para llevarlo a pasear al río. Philip, más tranquilo, le cuenta a Dries que tenía mucho tiempo sin observar París de noche y luego le explica que a pesar de los medicamentos, algunas veces él experimentaba dolores intensos. Entonces, ellos ven pasar a unas muchachas y Philip le confiesa que aunque no podía satisfacer a nadie por su estado físico, aún disfrutaba mucho cuando le masajeaban las orejas, que eran su única zona sensible. Pronto, el dolor comienza a reaparecer y Dries comparte un cigarrito feliz con Philip para aliviarle el dolor. Después, ambos amigos van a un restaurante donde Philip le cuenta a Dries que conoció a su esposa cuando eran estudiantes y que luego de casarse ella sufrió 5 abortos espontáneos, así que los médicos le hicieron exámenes descubriendo que tenía una enfermedad terminal. Poco después de su fallecimiento, Philip volvió a practicar deportes extremos y tras sufrir un accidente con su parapente, terminó postrado en una silla de ruedas para siempre. Pero a pesar de su estado físico, Philip aún creía que su verdadera desgracia era vivir sin su esposa. Luego, la conversación se puso menos seria y Philip se dio cuenta que Dries había superado el primer mes trabajando con él, así que lo contrata oficialmente, pidiéndole que le devuelva la joya que robó de su casa el día que lo entrevistó, porque fue un regalo de su esposa. Ah, touché. Al día siguiente, Dries busca a su hermana para que le ayude a recuperar la joya y ella le comenta que algunos policías estuvieron llamando a su casa, haciendo que el morocho sospeche de su hermano Adama. Y cuando lo recoge de la escuela, Adama le confiesa que lo habían encontrado comercializando la sustancia y luego él se marcha en el mismo vehículo extraño que Dries vio antes. Más tarde, Philip permite que Dries se quede mientras dictaba otra carta para Eleanor, y Dries se aburre al escucharlo, indignándose porque llevaban 6 meses escribiéndose y aún no se conocían. Así que Dries busca el número de Eleanor y la llama, obligando a Philip a hablar con ella. Felizmente todo sale bien y ellos dos continúan conversando por teléfono todos los días. Luego, Dries convence a Philip de intercambiar fotos con Eleanor y él acepta, pero algo avergonzado, escoge una fotografía suya sin la silla de ruedas. Mientras tanto, Dries dedicaba gran parte de su tiempo libre a pintar y cuando termina su primer cuadro se lo enseña a Philip, quien lo aprueba, prometiéndole que intentaría venderlo. Pasan los días y vemos que Dries y Philip se vuelven muy buenos amigos que comparten cosas como ir a la ópera, jugar en la nieve, fumar cigarros felices y contratar compañía femenina juntos. Cuando llega el cumpleaños de Philip, él entristece, pues cada año debía fingir sorpresa al saber que le hicieron una fiesta donde vería a aquellos familiares suyos que nunca se interesaban en visitarlo. Philip aprovecha la fiesta para vender el cuadro de Dries a uno de sus familiares por más de $12,000. A eso se le llama estrategia. Luego, Philip hace que Dries escuche algo de música clásica y el morocho se aburre, así que bromea al respecto y cuando la orquesta se marcha, Dries toca música más moderna que puede bailar y como era tan buen bailarín, convence al resto de invitados de unirse a él y Philip disfruta mucho viéndolos. Más tarde, Dries acuesta a Philip y le lee la carta recién llegada de Eleanor, que le había enviado una fotografía suya donde se veía lo hermosa que era. Ella estaba ansiosa porque viajaría a París para conocer a Philip. Cuando llega el día de la cita, Yvonne y Dries escogen el mejor traje para Philip y como era el día libre de Dries, él aprovecha para visitar a su madre, observándola desde lejos. Por su parte, Philip e Yvonne van al restaurante para esperar a Eleanor, pero como ella no aparece, Philip decide marcharse, sin saber que Eleanor justo entraba al restaurante en ese momento. Esa noche, Philip viaja con Dries en su avión privado y en el camino le entrega el dinero que obtuvo por vender su cuadro, haciéndolo muy feliz. A la mañana siguiente,
Ellos van al campo, donde Philip convence a Dries de hacer parapente, y aunque Dries tiene mucho miedo, termina disfrutando la experiencia. Cuando regresan a casa, Adama estaba esperando a Dries y él al verlo lo regaña por sus cicatrices y luego le ordena que lo espere. Entonces, Dries va a acostar a Philip y él le pregunta por su familia. Dries se niega a hablar, pero luego le cuenta que sus padres en realidad eran sus tíos, que lo habían adoptado porque no podían tener hijos y Adama en realidad era su primo. Cierto día, la tía de Dries pudo tener hijos y después de que su tío murió, llegaron más parejas y más hijos. Así que Philip reflexiona y le dice que necesitaba disciplinar a Adama. Entonces decide despedirlo para que esté con su familia en vez de pasar el resto de su vida cuidando de un anciano. Pero ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? A la mañana siguiente, Dries empaca sus maletas y luego se despide de sus compañeras de trabajo. Más tarde, vemos que Philip está a punto de cenar con su nuevo cuidador, pero como le resultaba muy serio, se niega a comer y se encierra en su habitación. Por otro lado, vemos que Dries hace las paces con su madre y retoma su antigua vida, saliendo con sus viejos amigos. Además, amenaza a los hombres del vehículo sospechoso para que ya no molesten a Adama. Mientras tanto, Philip siempre estaba molesto porque le desagradaba su nuevo cuidador y una noche los dolores intensos regresan, pero Philip no dejaba que nadie lo atendiera. Así que Yvonne, desesperada, llama a Dries para que socorra a Philip y él lo lleva al hospital. Después, Dries lleva a Philip a relajarse frente al mar y además de arreglarle la barba, le devuelve la joya que le robó. Finalmente, Dries lo lleva a un restaurante donde se vería con alguien y le desea buena suerte antes de marcharse. Entonces, vemos que la cita de Philip era Eleanor, quien estaba encantada de conocerlo. Y la moraleja de esta historia es que la amistad verdadera existe, y en este caso, reunió a dos personas que la sociedad excluyó, para que juntas logren superar sus propias barreras.